Bien, aquí debemos de entender que cuando el Señor pide un sacrificio humano, como un corazón quebrantado y un espíritu contrito, como decía la hermana Rosalinda en la sesión anterior, efectivamente se refiere a ofrecer este sacrificio para los pecados de caré, pecados de muerte. Es decir, recuerdan que cuando David comete adulterio con Betsabé, queda embarazada, y a causa de este embarazo, para tratar de ocultar su pecado, entonces se le ocurre la maravillosa idea de mandar al esposo de Betsabé a la guerra y ponerlo al frente con la intención de que lo maten y entonces poder tomar a Betsabé como esposa sin que nadie se dé cuenta de su pecado. ¿Qué ocurre? Que David entonces comete dos pecados imperdonables en la ley de Moisés. Es decir, no hay pecado, no hay forma de redimir, no hay forma de expiar. No existe un sacrificio de animal que él pueda ofrecer por su alma. De tal forma que entonces, cuando él se da cuenta del pecado tan grave que había cometido, y el profeta Natán le reafirma que en efecto ese era su pecado, entonces él llora y prácticamente el resto de su vida lo vive pidiendo perdón y se da cuenta de toda la gravedad de las cosas que había hecho. Y es cuando entonces escribe el salmo que nos comenta la hermana Rosalinda, el salmo en el cual el propio David eh, afirma de que su alma no estaría perdida porque sabe que él acepta el corazón quebrantado y el espíritu contrito. Y es cuando entonces uno dice, bueno, entonces ahora los pecados de Caret, es decir, los pecados de muerte, tienen un perdón. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que los sacrificios humanos, en este caso, el sacrificio que Dios está pidiendo es un corazón quebrantado y un espíritu contrito, no es lo mismo que un voto. En el Antiguo Testamento era como una especie de sustituto. Dice, en el caso de que pusimos de Jefté, dice cualquiera, es decir, cualquiera significa animal o persona, que salga a recibirme, yo lo ofreceré en holocausto. Y bueno, la escritura completa dice, lo daré a Jehová o lo ofreceré en holocausto, ¿no? Bueno, dependiendo cómo se toma en cuenta esa letra, ¿no? Y, o, en su caso, la conjunción o. Entonces, no es lo mismo un voto que un sacrificio. El sacrificio que Dios pide, el sacrificio humano, es decir, para que nosotros no tengamos que padecer lo que estuvo a punto de padecer Isaac, es decir, ser puesto en el altar y ser consumido hasta las cenizas, entonces eso sería lo que nosotros tendríamos que hacer para que pudiéramos pagar por nuestros pecados. Pero dado que somos seres imperfectos, es decir, tenemos mancha, tenemos defecto, entonces no cumplimos con las reglas del macho cabrío. Entonces tampoco alcanzamos a cubrir esa parte. Por lo tanto, estaríamos absolutamente condenados por los pecados de Caret. Y los pecados de Caret son muchos. O sea, ahorita puse nada más el ejemplo de David, con dos de los pecados imperdonables. Pero cuando Cristo viene a la tierra, Él nos enseña que todo pecado ahora es perdonado, excepto uno. ¿Alguien recuerda cuál es? Solo hay un pecado que no se puede perdonar. Negar el Espíritu Santo. Exacto. Es decir, que gracias
al derramamiento de sangre de Cristo en Getsemaní, entonces ahora los pecados de muerte ya tienen un sacrificio, es decir, ya se pagó por ellos. Y tiene que ser un pago infinito. No lo puede pagar un animal porque entonces el animal no tiene la capacidad para este tipo de pecados. Pero tendría que haber sido una expiación infinita para poder cumplir pecados de muerte. Hermana Rosalinda. Gracias. Esto que, esto que estamos viendo me agrada porque hace algunos años en una clase que nos dieron acá, decían que David, no obstante que tenía el corazón como Dios y pues todo lo bueno que había hecho, etcétera, que él no tenía derecho a nada por esos pecados que él había cometido. Y yo sentía tristeza porque yo leí 2 veces todo lo de la vida de David y yo decía, pero si no fue un hombre tan malo, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios no pueda tener misericordia de él si se arrepintió y padeció en su arrepentimiento? Entonces yo decía, pues algo tiene que haber, el Señor debe tener misericordia de David. Y ahorita con esto que estamos estudiando, cuando nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní derrama sangre por esos pecados, ahí quedó liberado entonces el rey David. Entiendo bien, ¿verdad? Correcto. Y por eso es Gracias. que David en otro salmo dice, no dejarás mi alma en el Seol. Es decir, el pecado de muerte, el pecado que a todos nos lleva a la muerte, al final de cuentas ha sido cortado, es decir, ese decreto, ese sí fue clavado en la cruz, de que la muerte es permanente para nosotros. Cualquiera que pecare morirá irremisiblemente. Pero como Cristo la clavó en la cruz con su muerte, entonces en el momento en que Él resucita, dice, muerte, yo ya te pagué lo que tú exigías. Ahora, estos son míos, porque yo ya pagué por ellos. Y entonces tenemos la garantía de la resurrección. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros, en nuestra forma de hablar, cuando decimos que Cristo pagó por nuestros pecados, tenemos la extraña idea de que Él ya pagó por todos nuestros pecados cometidos y por cometer. Y entonces, esto prácticamente nos pone en la situación de que si ya nos arrepentimos una vez, nos bautizamos una vez y hemos sido confirmados una vez, entonces somos salvos para siempre. Esto es falso. Esto es totalmente incorrecto. Yo he escuchado incluso a hermanos y hermanas que cuando alguien se bautiza y sale del agua y ya le están dando la bienvenida, le dicen, hermano, sus pecados quedaron en el agua. Es la mentira más grande que puede haber. El bautismo no es una lavadora. El bautismo es un símbolo de muerte y de resurrección, de dejar nuestra vida pasada para comenzar una nueva, de que por medio de la muerte de Cristo, también tenemos la esperanza de la resurrección, porque porque el castigo por el pecado de muerte ya ha sido anulado, ya ha sido pagado, y entonces ahora sí, la muerte ya recibe lo suyo, pero ahora viene la resurrección. Pero es un símbolo. La verdadera, eh, vamos a decirlo así, el verdadero perdón comienza antes del bautismo, cuando la persona se arrepiente. Pero ahí comienza y empieza su proceso de consumación. Ojo, es el proceso de consumación cuando recibe el Espíritu Santo. Sin el don del Espíritu Santo no hay perdón de pecados. Nos comenta la hermana Maricruz, dice, hermano, el internet en mi casa, ok,
Ok, ahorita vamos a aclarar el punto de sobre ir al templo y esos votos que actualmente nosotros hacemos. Entonces, esta es la parte de que debemos de entender sobre que cuando Cristo paga por los pecados, en realidad no paga por todos los pecados, paga por los pecados de Caret, los pecados de muerte, porque en esos no hay opción de tener perdón. Entonces, ese es quizá una de las cosas que a veces se nos pasa cuando decimos que Cristo pagó por los pecados, que Él pagó por los pecados por los cuales no hay expiación. Por los otros pecados sí hay una forma de expiarlos y ahí es donde entra el mensaje de Yom Kippur. Tenemos días para perdonar a nuestro prójimo y para que se nos perdone a nosotros. Hermana Rosalinda. Sí, diga. Sí, ¿qué pasó? Perdón. Es que, es que se quedó la manita arriba, perdón. Ok. Está bien. Hermana María. Gracias, Juan Carlos. Tengo dos preguntas. En ese sentido, la expiación infinita, entonces en realidad tiene ciertos límites hasta donde yo he podido estudiar, precisamente por esto que comentas. ¿Es esto correcto? Es decir, es infinita en el sentido de que no importa el tiempo, trasciende tiempo, trasciende espacio, pero no trasciende exactamente todos los pecados. Y la segunda pregunta, en algún momento hablaba con alguna persona respecto al pecado imperdonable. La guía de las escrituras incluso menciona cuál es el pecado imperdonable. Pero él decía que el pecado imperdonable en realidad es no arrepentirse. Porque como no se arrepienten, entonces eso es lo que implica que sea llamado imperdonable. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esta definición? Porque es una idea que empezaba a trascender en algunas personas, con lo cual yo no estuve tan de acuerdo, ¿no? Pero quisiera saber tu comentario al respecto. Ok, bueno, muchas gracias por comentarnos esto. Enseguida lo vamos a aclarar. Uriel. Sí, con respecto a esta duda sobre este pecado imperdonable, alguna vez estaba escuchando una explicación sobre el negar al Espíritu Santo. Y es que realmente, bueno, se dice que realmente no es que cualquiera pueda negar el Espíritu Santo, ¿no? No es que cualquier persona atea, por ejemplo, o incluso nosotros podamos decir, pues ahorita estoy de berrinchudo y voy a decir que no existe el Espíritu Santo para irme al infierno, ¿no? Sí, claro. Sino que es que ciertas autoridades, profetas o personas que han tenido una revelación bastante sagrada, pues sí, revelación bastante privilegiada, y que han experimentado en ella la compañía del Espíritu, pues no pueden renegar de ello, ¿no? Es por eso, si no me equivoco, que no me acuerdo si fue, eh, siempre se me van los nombres, si fue Martin Harris o David Whitmer, quien se alejó de la iglesia y nunca renegó del espíritu y de las enseñanzas de la iglesia, porque no quería condenarse. Ok. Okay. Sí, fue Martin Harris, no negó haber visto las planchas y todo el conocimiento que obtuvo, todo el testimonio que él vio, ¿no? Bueno, es que estoy abriendo un archivo para compartírselos también. Pero esto que mencionan es
muy interesante porque han surgido, debido a esta falta de claridad desde el idioma hebreo, cuando nosotros empezamos a omitir ciertas cosas, es cuando empezamos a complicar nosotros mismos la misma expiación de Jesucristo. Antes de continuar, permítanme compartirles lo que nos dice la hermana Amparo. Nos dice, buenos días. Yo pienso que muchas personas en la actualidad hacen votos con el Señor, porque muchas veces pensamos que no nos escucha nuestras oraciones, porque no nos contesta, olvidándonos que debemos pedir con un espíritu contrito y un corazón arrepentido y con humildad, y que si no nos contesta es porque no nos conviene, porque Él nos creó, nos conoce como somos y quizá empezamos a enmendar nuestras debilidades, en lo que más caemos para ser mejores cada día y recibir su perdón. Hermana Verónica nos dice, podríamos decir entonces que la expiación de Cristo solo cobra valor por los pecados de muerte. Muy bien, vamos para allá. Voy a compartir. Bien, ¿se ve la diapositiva? Sí, sí se ve. Sí, Muy bien. En la ley de Moisés existen cierto tipo de ofrendas que se hacen por cierto tipo de situaciones. Algunas de ellas son conocidas como ofrendas de olor grato, es decir, son ofrendas que se llevaban al templo como agradecimiento por bendiciones recibidas, por la salud restaurada, y había ofrendas también que eran ya ofrendas por el pecado. Pero dentro de las ofrendas del pecado habían ciertas clasificaciones. Entonces, aquí en esta pantalla les muestro los tipos de ofrendas que existían. La ofrenda Olá, que era la ofrenda quemada o conocido también como holocausto. Podía ser de animal o podía ser vegetal. Esto significa que era consumida hasta las cenizas. La ofrenda Mitja, que era ofrenda de flor de harina, totalmente vegetal. La ofrenda Shelamim, que era una ofrenda de paz, podía ser igual de animal o vegetal. Incluso también podía ser una ofrenda mineral. La ofrenda Hatat, que es una ofrenda por pecados involuntarios. Entonces, aquellos en los que no nos damos cuenta o nos damos cuenta después. Eh, entonces, aquí sí existe una forma de pedir perdón por ese tipo de pecados, pecados involuntarios. Y tenemos la ofrenda, perdón, Asham. La ofrenda Asham, que es la ofrenda por culpa. Y esta ofrenda requiere una restitución. Aquí es donde ya estamos hablando de pecados que fueron voluntarios, pero que no son pecados de muerte. Ya la ofrenda Asham cubre aquellos que son por comisión, es decir, que se hacen, y los de omisión, aquellos pecados en los cuales nos retuvimos de hacer lo bueno y entonces se cometió el pecado. Pero como dice ahí, se requiere restitución. Esta es una forma en la que en la ley de Moisés existe algo para poderlos expiar. ¿Qué ocurre? Que nosotros, ya en este mundo, en el siglo XXI, mm, estamos en una condición en la cual nosotros podemos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, pecados que no son de muerte. Y eso implica pedir perdón a nuestro prójimo, los famosísimos pasos del arrepentimiento que conocemos en la iglesia, reconocer, pedir perdón, retribuir.
esto es parte de ese proceso que está dentro de la ley de Moisés. Es decir, sí podemos hacerlo nosotros en el siglo XXI. Pero en pecados, por ejemplo, cuando cometemos adulterio o fornicación, o cuando alguien mata a otra persona, pues, ¿cómo lleva a cabo la restitución? Eso es algo que ya no se puede restituir. Por lo tanto, en este tipo de ejemplos que estoy poniendo, la persona, si no existiera la expiación de Jesucristo, entonces la persona queda condenada por la eternidad, porque no hay forma de restituirlo. Por medio de la expiación de Jesucristo, ahora este tipo de pecados que les lleva, bueno, que nos lleva más bien, no solamente a la muerte física, sino a la muerte espiritual por la eternidad, entonces ahora queda clavada en la cruz y tenemos, gracias a la resurrección, la garantía de que podemos ahora arrepentirnos de ello. De tal forma que el secuestrador que está en la cárcel y que se arrepiente puede obtener un perdón. El asesino que está en la cárcel eh, y que se arrepiente genuinamente puede recibir ese perdón. La chica que de manera voluntaria decide abortar, entonces pasan los años y se da cuenta de que hizo mal, que no fue correcto, se arrepiente, entonces puede tener perdón. Por eso es que era necesario hacer una expiación infinita, porque no existe ni persona, ni animal, ni mineral, ni vegetal que pueda cubrir este tipo de pecados, excepto la sangre del Mesías. En este sentido es que se vuelve algo infinito, porque no existe otra forma de hacerlo. Los demás pecados, los que no son de muerte, nosotros podemos recibir el perdón de ellos por nuestro arrepentimiento, por nuestro tikkun, es decir, nuestra rectificación, y por nuestro teshuvah, es decir, nuestro arrepentimiento para volver a Dios. Entonces, esos pecados no es que no necesiten de la expiación de Jesucristo, es simplemente que eso está en nuestras manos, eso es algo que nosotros sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es lo que vino a hacer el Mesías, cubrir esa parte que a nosotros no podíamos hacer. ¿Con qué pagó nuestros pecados? Con su sangre. Entonces, ¿Dios acepta sacrificios humanos? Sí. ¿Es obligatorio el derramamiento de sangre para hacer expiación? No. Se puede expiar de otras formas. Eh, Sin embargo, el derramamiento de sangre ya es un hecho. Eh, en la parte de hasta abajo de la diapositiva está la palabra libación. La libación es que cuando el animal era sacrificado, su sangre se derramaba en los cuernos del altar del sacrificio o en la base. Y entonces se hacía la libación, se hacía el derramamiento de esa sangre. Entonces el animal, el mineral o el vegetal que se colocaba en el altar era precisamente, recibía la cobertura, perdón, de la sangre que había sido libada, que había estado en libación en el altar. Esa es la sangre que simboliza el derramamiento en Getsemaní. El detalle es que nosotros como cristianos se nos enseña que todo cordero, sin importar si era cabra, sin importar si era vaca, sin importar si era toro o si era carnero, todo animal simboliza el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso no es correcto.
¿Por qué? Porque como les decía, existen distintos tipos de ofrenda y obviamente no todas tienen que ver, aunque simbolizan al Mesías, no todas son el sustituto del Mesías. En realidad, muchos de estos sacrificios simbolizan a nosotros mismos. Es decir, a la persona que ponía las manos sobre el animal, y entonces esa es la parte que a veces no nos damos cuenta, de que el animal no solamente representa a Jesucristo, sino representa a la persona que lo ofrece. Y es ahí donde yo siempre me gusta dejar la reflexión. Si siempre decimos que Isaac es un símbolo de, de Jesucristo, en donde Abraham es el padre, Jesucristo es el hijo, pero ¿qué tal si hacemos un ajuste? ¿Qué tal si nosotros somos Isaac? ¿Cómo podríamos nosotros pagar por nuestros pecados? Y entonces, obviamente, la respuesta sería subiendo al altar y esperando que se prenda la leña para consumirnos. Pero por el amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros, Él no desea que pasemos por eso. Y entonces se prevé un medio de salvación. Pero esto es distinto a los votos. Los votos es algo que yo de manera personal puedo prometer. Aquí ya no tiene que ver el sacrificio de los animales, que esas serán unas ofrendas específicas. Los votos ya es un sacrificio personal. Pero eh, nosotros constantemente hacemos esos votos, principalmente con la Santa Cena. Nosotros prometemos que vamos a recordar a Cristo, guardar sus mandamientos y renovamos nuestros votos cada semana. Ese voto que principalmente hicimos al aceptar el bautismo. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos otros votos adicionales que son innecesarios, pero tampoco son malos que hagamos. Si alguien dice, yo te prometo que voy a ir al templo de aquí hasta que me muera todos los días, está bien. El detalle es que ya sabemos que la bendición siempre va a llegar. Eh, no podemos pensar de forma mercenaria en cuanto a las cosas de Dios. Es decir, yo no puedo decirle a Dios, eh, si tú me das esto, entonces yo te ofrezco esto. Si tú me bendices así, entonces yo voy a tu iglesia. Ahí es donde empezamos a actuar de forma díscola. Empezamos a ser avaros en nuestro sentido espiritual y empezamos a hacer abodázara, es decir, una idolatría sutil. ¿Por qué? Porque entonces estamos sirviendo a Dios por nuestros propios intereses. Entonces, lo ideal sería que simplemente, como decía ahorita la hermana Rosalinda en la sesión anterior, recordemos que es mejor obedecer que sacrificar. Si hacemos lo que el Señor nos pide, entonces no necesitamos llegar ya al sacrificio, porque el sacrificio verdadero, que el que Dios pide, es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Entonces, de nada nos sirve ir obligadamente al templo solamente porque hice un voto y de buena o de mala gana voy porque tengo que cumplir. Cuando alguien condiciona, y ahí es donde caemos nuevamente en el asunto de la religiosidad, cuando alguien empieza a condicionar y dice, no hermanos o hermanas, es que ustedes tienen que venir con la falda larga o con el cabello largo, o los hermanos con corbata, o algunos incluso dicen, es que los hermanos deben de venir rasurados.
sin barba. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que estamos convirtiendo o estamos generando mandamientos de hombres. Entonces, tanto el que promete debe de estar consciente de que no es necesario prometer algo adicional, porque entonces caemos en el fariseísmo, como aquellos que tratan de condicionar la entrada a la iglesia. Y entonces también se convierten en fariseos porque están condicionando la entrada al cielo. ¿Qué ocurre aquí? Dice la escritura, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque ni entras ni dejas entrar. Entonces debemos de tener mucho cuidado con los votos que hacemos. Yo les diría, de manera personal, son innecesarios. ¿Por qué? Porque si nosotros simplemente seguimos las reglas que el Señor nos pide, es más que suficiente. Es decir, no tenemos que hacer sacrificio, sino obediencia. Y por otra parte, si alguien nos condiciona a nosotros el ir con falda, el ir con rasurados o estrictamente con corbata, entonces también debemos de tener cuidado. Estamos ante una persona religiosa y las personas religiosas son peligrosas. Eh, acuérdense siempre, la regla de esta vida es ser felices. Si es algo más o es algo menos que esto, entonces tengamos cuidado. Porque entonces vamos a empezar a llevar cargas innecesarias y vamos a hacer que otros carguen lo que nosotros no queremos cargar. Hermana Rosalina. Gracias. En alguna ocasión un obispo dijo que cuando uno hace algo malo, sí se tiene que arrepentir, recapacitar, tratar de restituir, etcétera, pero que tiene que confesar sus pecados al obispo, porque él tiene las llaves para que obtengamos el perdón. A mí, cuando comentó eso, como que, pues yo dije, como que está mal, porque entonces todo lo que estamos hablando aquí, pues no sé, como que yo no quiero etiquetar ni calificar ni nada, pero yo siento que ahí hay algo malo, porque si nosotros nos arrepentimos de corazón, si la persona hace todo para venir y con su corazón, con su espíritu, hablando con el Señor, habiendo recapacitado, el Señor es el que otorga el perdón y la liberación de esa carga, y no es preciso que se lo confesemos porque él tiene las llaves para que nos dé el perdón. Eso es lo que comento. Muy buena observación, hermana. Uriel. Perdón, ¿me dieron la voz? Sí, es que estaba levantada la mano. Ah, ya. Sí, es que aquí hay algo de ruido, lo siento. En primer lugar, quería hacer una recuperación del tema porque no terminé de entender qué tienen que ver todo este tipo de ofrendas con el pecado de negar al espíritu. Quería entender un poquito más en lo que consiste lo de negar al espíritu. Y en segundo también quería saber si sabes algo, Juan, sobre el significado de los cuernos en En el altar. no me acuerdo cómo se dice esto. ¿Sí es altar? Ajá. Ok. Porque bueno, sé que en muchas culturas se toman a los cuernos como una amuleto apotropaico, ajá, que simboliza ciertas cosas, y bueno, se usa para alejar espíritus y cosas así, ¿no?